Entonces, hasta el momento lo que hemos visto de álgebra vectorial ha sido la forma en la que operan los vectores, las operaciones básicas, la igualdad, el producto escalar, cómo realizar proyecciones y cómo extraer el sentido y la magnitud de esas proyecciones. Las proyecciones las hicimos con la componente vectorial, la extracción de esa magnitud y del sentido con la componente escalar. También comenzamos a ver lo que es el ángulo entre vectores y la condición de ortogonalidad. Bueno, la siguiente operación que vamos a ver con los vectores es la del producto vectorial o producto cruz, que así es como lo conocemos debido a su notación. En la sesión anterior habíamos visto una introducción y pues aquí nada más lo tengo como recordatorio. Si ustedes tienen dos vectores, como los que tenemos aquí, el vector U y el vector V, para hacer su producto cruz, lo que tienen que hacer es armar un determinante. En la primera fila de este determinante van a tener a los vectores canónicos. En la segunda fila, las componentes del primer vector que esté nombrado en el producto cruz. Y en la tercera fila de este determinante van a estar las componentes del segundo vector que esté nombrado en este producto cruz. Entonces, la forma de operar con este producto es calculando el determinante mediante un método más simple que el estar multiplicando las diagonales, que es el que tenemos aquí, que se conoce como método de cofactores y que al final de su curso de álgebra van a saber cómo opera. Bueno, aquí de inicio, digámoslo así, nada más vamos a ver como tal lo que vendría siendo la forma en la cual se calcula el producto cruz, y a partir de esta forma es con la que vamos a trabajar. Cuando ya estemos trabajando con vectores específicos, pues vamos a colocar alguno de ellos, ¿sí? Bien, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a enunciar algunas propiedades importantes de este producto cruz y ya después vamos a hacer el cálculo de esta operación con un par de vectores ya específicos y ya los vamos después a aplicar de manera geométrica utilizando algunas propiedades de este producto cruz. Vale. A ver, de propiedades. Habíamos mencionado algunas la sesión anterior. La primera, pues, es que el resultado del producto cruz siempre nos devuelve un vector perpendicular a sus operandos. Es decir, si yo tomo el vector U y el vector V, les aplico el producto cruz, el resultado es perpendicular a U y a V de manera simultánea. Entonces, mediante el producto cruz podemos obtener un vector perpendicular a un plano, a un par de vectores que forman un plano o que estén sobre un plano, como por ejemplo la base que obtuvimos la sesión anterior. Y a partir de este vector perpendicular, pues podemos calcular ya muchas cosas. Por ejemplo, como la sesión anterior, pudimos calcular una componente vectorial, podríamos calcular la altura de un paralelogramo, podríamos calcular la altura de un triángulo, etcétera, ¿sí? Pero recordemos, el producto cruz solo es posible utilizarlo en espacios vectoriales R3, que tengamos tres componentes. Si tenemos tres componentes, podemos aplicar el producto cruz. En caso contrario, no se puede aplicar, ¿sí? Esta es una operación exclusiva de vectores con tres componentes.
Habíamos comentado que el producto cruz en sí no es conmutativo, porque si ustedes intercambian de lugar los vectores, si ustedes calcularon U cruz V, al calcular V cruz U, van a obtener sí un vector perpendicular, pero con signo negativo, es decir, en dirección contraria. Esta propiedad se debe a los determinantes. Entonces, aquí hay que tomar en consideración lo siguiente. Varias de las propiedades del producto cruz van a estar basadas en los determinantes. Entonces, ya una vez que en álgebra vean las propiedades de los determinantes, ya van a poder establecer por qué es posible que existan este signo negativo al intercambiar los vectores U y V, o por qué podemos realizar el producto mixto cuando lo veamos un poco más adelante. Ahora, el producto cruz, dentro de sus propiedades, no es asociativo. Aquí ustedes pueden observar que si hacemos el producto cruz entre tres vectores, no nos va a dar el mismo resultado realizar U cruz V y el resultado cruz W a realizar V cruz W y el resultado con U. Eso se debe también a las propiedades de determinantes, porque utilizando los determinantes no existe asociación. Lo que sí existe es la multilinealidad. Aquí le llamamos multilinealidad. En el producto punto le llamamos linealidad, en el cual los escalares pueden salir del producto cruz y la suma de vectores se puede separar. Esto también viene de las propiedades de los determinantes. Y aquí abajo tenemos dos de las propiedades más importantes. Esta la vamos a utilizar más al rato, debido a que nos va a permitir calcular áreas de una forma más eficiente que con el producto punto y la componente vectorial, como en un ejemplo que vimos la semana pasada. En la primera me dice que si queremos calcular la norma del producto cruz, lo podemos hacer al multiplicar sus normas y después multiplicar por el seno del ángulo que forman los vectores. Entonces, si aquí tengo al vector U y aquí tengo al vector V, ese ángulo phi vendría siendo este, el ángulo que forman los dos vectores involucrados dentro de la norma de este producto cruz. Y por último, esta es otra propiedad geométrica importante y que también se basa en lo que vendría siendo las propiedades de determinantes. Si U cruz V es igual al vector nulo, al vector 0, componentes única y exclusivamente 0, eso quiere decir que U y V van a ser paralelos. Siempre va a suceder eso. Eso se debe a que dos vectores paralelos, la única diferencia que tienen es su magnitud y su sentido, pero en realidad tienen la misma orientación. Entonces ustedes pueden tener un vector como este, que podría ser nuestro vector U, y un vector como este, que podría ser el vector V. En este caso, U va a ser paralelo a V, y en consecuencia, U cruz V va a ser el vector nulo. Eso siempre se va a dar en este caso, cuando los vectores son paralelos. Entonces, mediante el producto punto, tenemos la condición de ortogonalidad. U punto V igual a 0, los vectores son ortogonales. Hay 90 grados entre ellos, son perpendiculares. Y la condición de paralelismo es que U cruz V sea igual al vector nulo.
Entonces, con estas dos condiciones podemos establecer ya varias cuestiones geométricas que nos van a poder ayudar ahora que veamos la parte de recta y plano, ¿sí? Entonces, estas son las propiedades que tenemos para el producto cruz. Las tienen también en la correspondiente lectura, que es la lectura 39, la del producto vectorial. Y no hay que perderlas de vista debido a que nos van a ayudar en muchas cuestiones geométricas. Nos pueden ser de mucha utilidad cuando estemos investigando, por ejemplo, rectas paralelas, planos paralelos, cuando queramos investigar una recta perpendicular a un plano, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, una cosa importante es la siguiente. ¿Cómo podemos saber el sentido del vector resultado en el producto cruz? Voy a poner aquí el plano XY y aquí en el origen voy a poner un punto indicando que el eje Z está saliendo de su pantalla. Entonces, si yo tengo dos vectores, U y V, ahí los tengo, no son paralelos, entonces su producto cruz no va a ser cero, no va a ser nulo, el vector nulo. Entonces, la forma de verificar si el producto cruz de U y V sale de la pantalla para que sea perpendicular o entra a ella es la siguiente. Voy a decir que quiero calcular U cruz V y los estoy viendo por arriba en esa posición. Entonces, si hago U cruz V, en este dibujo lo que voy a hacer es dibujar una flecha desde U hasta V. Díganme, ¿qué sentido respecto a las manecillas del reloj tiene esa flecha en color azul claro? ¿Es sentido horario o antihorario? Antihorario, exacto. Entonces, es sentido antihorario. Si U cruz V, así tal cual como tienen ese esquema, va en sentido antihorario, ese producto, entonces el vector va a salir de la pantalla. El vector normal lo voy a estar denotando de esta forma. U cruz V va a salir de la pantalla. Mediante un punto estoy denotando que está saliendo de la pantalla, ¿sí? Entonces, cuando estemos haciendo un producto cruz, pues lo único que tenemos que hacer es colocar esa flechita que va del primer vector del producto. Este es el primer vector del producto. Hacia el segundo. Este vendría siendo el segundo. Y si la flechita que dibujamos es en sentido antihorario, entonces el vector va a salir de la pantalla. Vamos a plantear el otro escenario.
Aquí tengo U cruz V. Entonces, ahora lo que queremos hacer es V cruz U. Y entonces colocamos el inicio de la flecha en el vector que se encuentra en la primera parte del producto y la dirigimos hacia el segundo vector. Aquí partimos desde V. V vendría siendo el primer vector. Y llegamos hasta U, que vendría siendo el segundo vector. Bien, aquí ustedes pueden ver que hay sentido horario. Entonces, si el sentido es horario, eso quiere decir que el resultado del producto cruz, el vector perpendicular, va a entrar a su pantalla. Ay, aquí no va un punto. Aquí nada más voy a poner un círculo vacío. El punto relleno indica que el vector perpendicular sale de la pantalla. Y el punto vacío significa que el vector perpendicular entra a la pantalla. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes pueden observar que se cumple precisamente lo que estamos comentando respecto a la propiedad de intercambiar los vectores de posición en el producto cruz y en consecuencia se va a ver afectado por un signo negativo. Ahora, así es como ustedes pueden establecer cuál es el sentido al momento de dibujar sus dos vectores y saber hacia dónde se va ese vector perpendicular. Exactamente, estaría en la parte negativa del eje Z. En este caso de estos vectores en particular, el resultado del producto cruz señalaría en la misma dirección que la parte negativa del eje Z. Existe una regla que nos puede ayudar a determinar el sentido del resultado del producto cruz utilizando nuestra mano derecha. Entonces, suponiendo que tengo esos dos vectores, U y V, y acá tengo mi mano derecha. La forma en la que hacemos el producto cruz es como lo comentamos hace un momento. De U hacia V en sentido antihorario, el vector va a salir en este caso, de la hoja. Bueno, utilizando la mano derecha, lo que vamos a hacer es lo siguiente. El pulgar siempre va a ser el resultado del producto cruz, mientras que los dedos índice a meñique van a ser nuestro vector U. Entonces, observen que tengo estos 4 dedos en dirección del vector U. Si puedo hacer el movimiento natural de cerrar estos dedos hacia la palma de mi mano, quiere decir que estoy realizando el producto U cruz V. Dense cuenta que al momento de hacer este giro, pues estoy moviéndome en sentido antihorario. Vean que el pulgar queda extendido hacia arriba. Eso quiere decir que el vector U cruz V va en este sentido. ¿Qué sucede cuando tengo el caso contrario? V cruz U. Con la misma mano derecha, V cruz U, tengo que hacer el movimiento de estos dedos hacia U. Dense cuenta que no puedo realizar ese movimiento de manera natural. No puedo mover estos dedos hacia atrás para ir desde V hasta el vector U. Entonces lo que hago sería voltear la mano y ahora sí puedo hacer el movimiento desde V hasta U. El pulgar va a ir hacia abajo
Y entonces el resultado del producto V cruz U va hacia abajo. A ver, voy a tener dos vectores. Voy a decir que este es mi vector U. Menos 3, 1, 2. Y voy a decir que este es mi vector V. 0, 1, menos 3. Esos son los dos vectores que vamos a trabajar en este momento, ¿sí? Bien, entonces, vamos a calcular el producto cruz entre ellos. Entonces, U cruz V, primero, para formar el arreglo del determinante para el producto cruz es, tomamos las componentes de U y las colocamos en el segundo renglón. Tomamos las componentes de V y las colocamos en el tercer renglón. Y en el primero colocamos cada uno de los vectores canónicos. Bien. Ya que tenemos esto, pues vamos a aplicar el determinante. Lo voy a ir haciendo poco a poco para ir simplificando los cálculos, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir el primer determinante y hago el cálculo. Escribo el segundo y hago el cálculo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, para calcular la componente en I, elimino la columna y elimino el renglón. Los números que me quedan, pues van a ser precisamente los que voy a utilizar para calcular este determinante. Entonces, este producto cruz me va a dejar los números, para la primera componente me va a dejar los números 1, 1, 2, menos 3. Esto para la componente en I. Entonces recuerden, eliminan renglón, eliminan columna, se quedan con los números que no están tachados y justamente el cruce del renglón y columna que acaban de eliminar van a tomar ese elemento, que en este caso es el vector I, para multiplicar el resultado de este determinante. Ahora, para calcular este determinante lo que hacemos es la diagonal, tomando el elemento en la esquina superior izquierda, se multiplica por el elemento en la esquina inferior derecha, así en diagonal, y después le restan el producto de los elementos que quedan. Entonces esto me quedaría como menos 3, 1 por menos 3 pues es menos 3, menos 1 por 2. Y esto estará en el vector I. Entonces al final pues esto me va a quedar como menos 5 I. Vamos a calcular la siguiente componente. Recordemos que siempre debemos ir alternando signo positivo y signo negativo. El primero es positivo, el segundo va a ser negativo. Entonces, el segundo se forma al eliminar el renglón 1, pero ahora la columna 2, y nos quedamos con los elementos que sobren. Menos 3, 0, 2 menos 3. Y entonces, el elemento que se encuentra justo en la intersección de los que eliminamos vendría siendo el vector J. Y calculamos de la misma forma. Producto de estos, que sería 9, menos producto de estos, que sería 0. Nos queda 0 en J, realizamos la suma
y nos queda menos 9 en el vector J. Y entonces llegamos al último, eliminamos renglón, eliminamos columna, nos quedamos con estos elementos y pues alternamos también el signo. El primero fue positivo, el segundo negativo y el tercero va a ser positivo. Y pues nos quedan los elementos menos 3, 0, 1, 1 y todo esto en el vector K. Y aplicamos de la misma forma. Menos 3 por 1 menos 1 por 0. Todo esto en el vector K. Aquí para tener espacio yo no voy a escribir el 0. Al final nos va a quedar entonces menos 3 en K. Y listo, ya hemos calculado lo que vendría siendo el producto cruz entre estos vectores, ¿sí? Vamos a tener los siguientes vectores. El vector V, que va a tener componentes 8 en el vector I más 4 en el vector J. Ahora vamos a utilizar la notación canónica que casi no hemos utilizado. En este caso lo vamos a realizar. Y el vector S, que tiene componentes 2y en I más y en J. Bien, esos son los dos vectores. Parece que nada más tienen dos componentes. La componente en X, que está asociada al vector Y, y la componente Y, que está asociada al vector J. Pero en realidad son vectores de 3 componentes. Podemos agregarle aquí un término que no es necesario, pero podemos utilizarlo para que de forma explícita lo tengamos con 3 componentes, la componente 0 en K. Bien, lo que vamos a necesitar en este caso es ¿qué valor va a tener Y si V es un vector paralelo a S? Aquí necesitamos saber qué valor tiene Y para que podamos establecer esta condición de paralelismo entre estos dos. Entonces, para que podamos establecer la condición de paralelismo, podemos utilizar una de las propiedades del producto cruz. Voy a regresarme a las propiedades. Aquí las tenemos. Entonces, la última propiedad me dice que el producto cruz de dos vectores igual al vector nulo indica que esos dos vectores que son los operandos pues van a ser paralelos. Entonces, si lo que queremos para los vectores que tenemos en este ejemplo que estamos desarrollando, queremos que ambos sean paralelos, que se cumpla la condición de paralelismo entre ambos, pues lo que debemos hacer es aplicarles el producto cruz. Ahí los tenemos. Si queremos que estos dos sean paralelos, entonces V cruz S tendría que ser igual al vector nulo. Siempre tiene que ser igual al vector nulo. Bien, pues entonces, lo que vamos a realizar a continuación es una especie de sistema de ecuaciones lineales. Este sistema de ecuaciones lineales nos va a ayudar a resolver este problema. Prácticamente todo lo que hagamos en álgebra vectorial siempre nos va a desembocar en un sistema de ecuaciones lineales. Ya lo hemos visto que con el producto punto sucede eso. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede aquí
Y entonces vamos a realizar un análisis un poquito más profundo de sistema de ecuaciones lineales respecto a la geometría de este problema. Entonces, lo que queremos es que estos dos vectores sean paralelos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el producto cruz. V cruz S. En la primera línea pues tengo los vectores I, J, K. Y voy a descubrir las componentes de los vectores. Aquí como el producto cruz nos va a devolver el vector nulo, pues no importa si hacemos V cruz S o S cruz V, nos va a dar exactamente el mismo resultado, ¿sí? A ver, voy a poner las componentes primero de V, tal cual como me lo indica aquí en el producto cruz que acabo de escribir. Entonces, las componentes de V, pues la componente en I siempre va debajo del vector I, la componente en J debajo del vector J y la componente en K debajo del vector K. Hacemos lo mismo para el vector S. Entonces, debajo del vector I, la componente en I, debajo del vector J, componente en J, y debajo del vector K, la componente en K. Y así es como podemos armar el producto cruz utilizando la notación de vectores en forma canónica. Si usamos la notación de columna, pues nada más es poner la columna como si fuese un renglón. Lo que en matrices van a conocer como la transposición. Pues apliquemos entonces las operaciones. A ver, tacho este renglón, tacho esta columna. Nos quedan 4, 0, Y, 0 para el vector I. Esta por esta, menos esta por esta. Pues nos va a quedar ya directamente 0 en I. Menos. Tacho este renglón, tacho esta columna. Nos van a quedar 8, 2y, 0, 0 en el vector J. Pues este por este es 0, menos este por este que también va a ser 0. Entonces nos queda menos 0 en J. Y por último, tacho el renglón, tacho la columna. Y esto nos va a quedar 8, 4, 2y, y. Y esto vendría siendo en el vector K. Entonces más este por este, pues me quedaría 8y menos este por este. Entonces 4 por 2, 8y en K. Ese lo voy a dejar así de manera explícita porque vamos a comentar qué es lo que sucede al respecto. Entonces, reescribiendo, pues aquí me quedaría 0 en I. Este menos 0 en J, pues podemos de todos modos dejarlo como 0, más 0. El menos por 0, pues nos sigue dando 0. Y 8y menos 8y, pues resulta que nos devuelve 0 en K. ¿Qué significa? Que al realizar el producto cruz entre los vectores ya nos devuelva el vector nulo. Exactamente. Esto quiere decir que V cruz, que V y S, no cruz, V y S
ya son paralelos. Y en consecuencia, pues es independiente el valor de y, es decir, le podemos dar a y el valor que ustedes quieran, que sea un número real, el que sea, no interesa cuál sea, y siempre nos va a devolver que v y s ya son paralelos. De hecho, dense cuenta que si aquí sustituyen el valor que ustedes quieran, a final de cuentas siempre se simplifica en cero y por lo tanto se cumple la condición que nos están pidiendo. Aquí los vectores de inicio pues ya son paralelos. Lo único que hicimos fue investigar qué valores le podemos dar a y, que en este caso, como ya son paralelos, podemos darle el valor que nosotros queramos. Aquí pueden darse cuenta que tenemos un sistema de ecuaciones. La única ecuación que nos queda es esta. 8y menos 8y igual a 0. Porque a final de cuentas tendríamos que la resta de esas dos pues nos devuelve este igual a 0. Por lo tanto, tenemos un sistema de ecuaciones compatible indeterminado. Hay múltiples soluciones, debido a que y puede tomar cualquier valor, ¿sí? Geométricamente, de inicio los vectores ya son paralelos. Entonces, tenemos que la norma del producto cruz entre u y v siempre va a ser igual al producto de las normas de los vectores involucrados por el seno del ángulo entre ellos. Aquí hay que tomar en consideración entonces que el vector u y el vector v estarían en esta posición y phi sería el ángulo entre ellos. Bien, pues bueno, aquí hay que considerar lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos calculando? Por ejemplo, cuando yo tomo solamente la norma de u y el seno del ángulo. Voy a reescribir estos vectores, pero en términos de normas. Es más, no le voy a poner el sentido, lo voy a poner en términos de normas. Esta sería la norma de v. Y esta sería la norma de u. El ángulo sería phi. A ver, si asociamos entonces la norma de u con el seno de phi, ¿qué es lo que obtienen? A ver, la norma de u, ahí en el diagrama que tienen del lado derecho, es la hipotenusa. Es una hipotenusa, imagínense que es una hipotenusa. Es más, para que lo vean claramente, aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces, la norma de u es una hipotenusa. ¿Qué es lo que obtienen cuando esa hipotenusa la multiplican por el seno del ángulo? El cateto opuesto, exactamente, lo que van a obtener es el cateto opuesto. Entonces, voy a llamarle aquí h. Lo que van a obtener al multiplicar la hipotenusa por el seno del ángulo es el cateto opuesto h. Bien, para que me alcance bien el dibujo voy a mover este un poquito a la izquierda. Ahí está. Y entonces lo que voy a hacer es completar con un vector v paralelo al que ya tenemos y otro paralelo a u, que estaría por aquí, más o menos así.
Entonces, ustedes dense cuenta que lo que estamos obteniendo aquí, al multiplicar la norma de U por el seno del ángulo, obtenemos esa distancia h, el cateto opuesto del triángulo rectángulo que se forma aquí. Este y este es un triángulo rectángulo. Cuando tomamos el vector v y el vector u y lo trasladamos de manera paralela por aquí y por acá, entonces obtenemos un cuadrilátero, lo que conocemos como el paralelogramo. Es precisamente lo que ustedes conocen como el método del paralelogramo. Bien, el área de un paralelogramo ustedes la pueden calcular de la siguiente manera. Tienen el área de un paralelogramo, pues vendría siendo base por altura, directamente. La longitud de la base por la longitud de su altura, eso nos devuelve el área. Para este paralelogramo, ¿quién es la base? Pues resulta que es la norma del vector v. Entonces, la norma del vector v es la base de este paralelogramo. ¿Quién es la altura? Pues aquí lo tenemos. La norma del vector u por el seno del ángulo. Y por las propiedades que comentamos del producto cruz, pues resulta que eso nos devuelve la norma del producto cruz entre u y v. Eso quiere decir que el área de un paralelogramo es igual a la norma del producto cruz entre u y v. Siempre. Si ustedes tienen dos vectores y los dos vectores parten del mismo punto, del mismo vértice, como lo pueden ver aquí. Aquí hay uno. Y aquí está el mismo vértice. Vean que los vectores u y v parten precisamente de este mismo punto. Cuando tienen vectores, dos vectores que parten del mismo punto, la norma de su producto cruz no importa si hacen u cruz v o v cruz u, porque al final de cuentas la longitud va a ser la misma. Lo que están obteniendo implícitamente es el área de un paralelogramo. Siempre van a obtener el área de un paralelogramo. Y entonces geométricamente podemos calcular áreas de polígonos. Podemos calcular áreas de rectángulos, áreas de paralelogramos como este, de rombos, de cuadrados, de triángulos incluso. Cuando podemos simplificar una figura geométrica en triángulos, pues entonces implícitamente podemos calcular el área con los vectores que forman esos triángulos. ¿Por qué podemos calcular cualquier área con vectores? Toda figura geométrica, todo polígono, lo podemos siempre triangularizar. Lo podemos dividir en triángulos. Tengo aquí el vector v. Bueno, no, v lo puse abajo. Vamos a decir que aquí tengo el vector u. V. Tengo este paralelogramo. Ya sabemos que el área de este paralelogramo la calculamos con la norma del producto cruz. Y por estas diagonales puedo dividirlo a la mitad. Y pues lo que obtenemos aquí, pues es un triángulo. Eso quiere decir que si el área del paralelogramo es la norma del producto cruz, pues entonces el área de un triángulo es un medio de la norma del producto cruz. Siempre va a suceder eso, ¿sí? Debido a que un paralelogramo lo podemos dividir entre dos para obtener dos triángulos, y entonces el área de cada triángulo sería la mitad del área de ese paralelogramo. Pero eso sí, hay que considerar que siempre son paralelogramos.
Dos de sus lados son paralelos, las bases deben ser paralelas y los lados restantes también deben ser paralelos. Si sucede que tenemos trapecios, pues entonces eso no se va a cumplir tal cual. Un trapecio, por ejemplo, como este, tenemos las dos bases paralelas, pero otras dos no. Entonces aquí lo que podemos hacer es triangularizar. Aquí tenemos 4 triángulos y pues por ejemplo podemos decir pues que aquí vaya un vector y aquí está el otro, aquí que venga uno, acá que venga otro. Y ya con esto pues podemos calcular entonces el área mediante parejas de productos cruz. Del producto cruz entre parejas de vectores, mejor dicho, ¿sí? Entonces, el área de cualquier figura geométrica la podemos calcular mediante vectores. Al triangularizarlo, pues ya sabemos que el área de un triángulo siempre es la norma del producto cruz entre los vectores que forman el triángulo. Siempre va a suceder eso. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular un volumen. Vamos a calcular un volumen en específico de una pirámide similar a como lo trabajamos la sesión anterior. Entonces, aquí tenemos dos puntos de la pirámide. Y con este tercero vamos a formar la base. Y el cuarto vértice, lo que vendría siendo la punta de la pirámide, pues va a ser el punto D. Entonces el punto D tiene coordenadas menos 2, 2. Y me faltó un signo aquí. Menos 2, 2, menos 4. Vale, ahí tenemos entonces los puntos. Los puntos son 2, 1, 3, menos 1, menos 1, 0, menos 3, 1, 1 y menos 2, 2, menos 4. Entonces, la pirámide vendría siendo esta. Los puntos A, B, C forman la base, ahí está una base triangular, y el punto D pues vendría siendo el vértice superior, lo que coloquialmente le llamamos la punta de la pirámide. Entonces, la pirámide estaría más o menos así.
Estaría dibujada hacia abajo. Similar a la que vimos la sesión anterior, nada más que orientada de otra forma, ¿sí? Bueno. A ver, con lo que ya sabemos, ya podemos calcular el volumen de este cuerpo geométrico. Entonces, ¿cómo calculamos el volumen de toda pirámide? Exacto. El volumen de una pirámide vendría siendo un tercio del área de la base por la altura. Bien. A ver, en términos vectoriales, de acuerdo a lo que ya sabemos, ¿cómo podríamos calcular el volumen de esta pirámide? De la pirámide que está formada por estos cuatro puntos. Ya sabemos que es una pirámide con base triangular. ¿Cómo podríamos entonces calcular el volumen de la pirámide? Exacto, exacto. Entonces, voy a decir que estos son los puntos, los vértices de la base de la pirámide. No les voy a poner nombre porque en este momento es intrascendente de cuál vértice salgan esos vectores. Lo único que necesitamos es que ambos salgan del mismo punto. Entonces voy a poner aquí que este sea el vector P. Les voy a cambiar el nombre, que sea vector P y vector Q. Entonces, como es una pirámide de base triangular, el área de la base vendría siendo un medio del producto cruz entre P y Q, de la norma del producto cruz entre P y Q, y con eso ya tenemos el área de la base. Entonces, del volumen, lo que necesitamos es el área de la base, ahí lo tenemos, y necesitamos también la altura. ¿Cuál sería la altura? ¿Cómo calcularían la altura de la pirámide? Pues es lo mismo que calculamos ayer. Voy a poner de canto la pirámide. Más o menos la pirámide es como la de ayer, de esta forma. Lo que queremos calcular, ya el área de la base ya la tenemos, esta ya no nos preocupa. Lo que queremos calcular pues es esta distancia. Y lo voy a poner en forma de vector que vendría siendo h. Recordemos que esta altura h de la pirámide pues forzosamente debe formar 90 grados a el plano que contiene a la base de la pirámide. Siempre debe formar 90 grados. Entonces, lo que necesitamos realizar a continuación pues viene siendo el encontrar un vector que sea perpendicular a la base de la pirámide y ajustarlo mediante una de las aristas. Pues lo que hicimos el día de ayer, justamente lo mismo que hicimos el día de ayer. Voy a quitar aquí este vector h. Lo que necesitamos es calcular un vector perpendicular a la base. Y una vez que calculamos ese vector perpendicular a la base, necesitamos proyectar una de las aristas, por ejemplo esta, sobre ese vector. Para que esta magnitud, solamente nos quedamos con la magnitud, nos devuelva la altura.
es exactamente lo mismo que hicimos el día de ayer. Calcular un vector perpendicular a la base y después aplicar una componente, ya sea vectorial o escalar, la que ustedes quieran, al vector perpendicular y entonces con eso ya obtenemos la magnitud de la altura, ¿sí? Y pues al final pues ya nada más calculamos el producto dentro del volumen de la pirámide. Pero es exactamente lo mismo, eso que estamos comentando es exactamente lo mismo que hicimos el día de ayer, ¿sí? Ahora, aquí la ventaja que tenemos es que ya tenemos una forma, un mecanismo más rápido para calcular un vector perpendicular. ¿Cómo calculan un vector perpendicular? A los vectores P y Q, que son dos lados de la base de la pirámide. P y Q, estos, forman la base de la pirámide. ¿Cómo calculan el vector perpendicular? N. Exactamente, haciendo el producto cruz, si tenemos los vectores P y Q, podemos calcular su producto cruz. Y vean la ventaja de usar el producto cruz. Nos devuelve directamente el área de la base, al dividirlo por la mitad, y nos ayuda a calcular el vector perpendicular sobre el cual vamos a obtener la altura. Entonces, a diferencia de lo que hicimos ayer, aquí nada más vamos a calcular un producto cruz y una componente, ya sea escalar o vectorial. Y con eso calculamos no solo la altura, sino el volumen completo de la pirámide. Pues entonces, rápidamente, voy a copiar aquí los puntos de la base. Ahí los tenemos. Y voy a definir entonces los vectores P y Q. Entonces, ¿de qué vértice quieren partir? ¿A, B o C? No importa, el que ustedes quieran, ¿eh? Nos va a salir exactamente lo mismo. El A. Vamos a partir pues del A. Entonces vamos a decir que el vector P es el vector de posición de B menos A. Y entonces el vector P vendría siendo las componentes de B menos las componentes de A. Entonces nuestro vector P es menos 1 menos 2, pues es menos 3. Menos 1 menos 1, menos 2. Y 0 menos 3, menos 3. Ahí tenemos entonces el primer vector de la base, que vendría siendo P. Q, pues entonces va a ser C menos A. Componentes de C menos componentes de A. Y en consecuencia tenemos entonces menos 3 menos 2 pues es menos 5. 1 menos 1 pues es 0. Y 1 menos 3 menos 2. Esos vendrían siendo los vectores que nos definen nuestra base. Dos lados de la base. Con estos vectores vamos a calcular el producto cruz. Vamos a calcular entonces el área del triángulo, que vendría siendo nuestra base de la pirámide. Vamos a calcular la altura y ya con eso tendríamos el volumen, ¿sí? Pues calculemos entonces el producto cruz, que vendría siendo P cruz Q.
Aquí no importa tampoco cuál sea el vector perpendicular que obtengamos. Recuerden lo que comentamos ayer. Mediante la componente escalar, pues lo único que vamos a hacer, si nos sale un vector perpendicular en sentido contrario, solamente vamos a tomar el valor absoluto de esa componente escalar, debido a que solo nos interesa la magnitud, no como tal el sentido. Entonces, no importa si hago P cruz Q o Q cruz P, nos va a salir exactamente el mismo resultado. Componentes de P, componentes de Q y los vectores canónicos I, J, K. Bien. Pues calculemos entonces este producto cruz. Elimino renglón columna, entonces nos quedaría menos 2, 0, menos 3, menos 2, esto en el vector I. Este por este es 4, menos este por este, que es 0. Esto por el vector I. Más elimino renglón, elimino columna. Bueno, aquí es menos. Los elementos que quedan. Menos 3, menos 5, menos 3, menos 2. Esto en el vector J. Entonces, este por este son 6, menos este por este, que son 15. Y por último, elimino renglón, elimino columna, más menos 3, menos 5, menos 2, 0, esto en el vector K, y sería este por este, que es 0, menos este por este, que es 10. Esto en el vector K. ¿Sí está bien? ¿Sí es correcto? ¿Sí es correcto? ¿No tuve algún error por ahí? Pues entonces la reducción nos queda 4 en I. 6 menos 15 es menos 9. Por el menos de aquí afuera es más 9. Y aquí nos queda menos 10 en K. Ahí está. Listo, ya tenemos entonces P cruz Q. Entonces, ya que tenemos este producto cruz, ya podemos calcular el área del paralelogramo, bueno, el área del triángulo y la componente escalar de un vector que vaya de la base a la punta de la pirámide sobre este vector perpendicular. Pues entonces, con este vector vamos a calcular primero el área de la base y después vamos a calcular la altura con la componente escalar. Entonces, nuestro vector n, habíamos dicho que es P cruz Q. Y entonces, en consecuencia, n es el vector 4i más 9j menos 10k. Entonces, lo voy a dejar ahí para cuando hagamos la componente vectorial. Vamos a calcular entonces la norma
del producto cruz entre vectores. Esto nos devolvería la primera componente al cuadrado, que sería 16, más la segunda componente al cuadrado, que sería 81, más la tercera al cuadrado, que sería 100. Entonces el resultado de esta norma es 197. ¿Están de acuerdo? Sí, sí es esa. Bien. Pues ya tenemos entonces el área de la base. El área de la base triangular vendría siendo igual a 1/2 de la raíz de 197. Esto en decimales sería aproximadamente 7.017. 8 le voy a poner. Me voy a pasar a GeoGebra rápidamente, ahora vuelvo. Ahí estoy. Entonces, voy a ocultar un momento la pirámide y voy a poner nada más la base. Entonces, la base es A, B, C. Ay, pero no me deja ver. Déjenme le cambio la vista para que pueda ver los puntos. Ahí estoy. Ahora sí. A, B, C y volvemos hacia A. Ahí tenemos entonces la base. Bien. Voy a poner aquí el área. 7.02. Y recordemos que a nosotros el área nos dio 7.0178. Redondeado, pues significa que estamos bien. Vean cómo ya calculamos el área de la base de esta pirámide. Pues vamos a por la altura y finalizamos calculando el volumen. Lo voy a dejar aquí porque vamos a necesitar el vector n. Entonces, recordando aquí que los puntos de la pirámide son los siguientes. Voy a copiarlos desde acá arriba del problema. Voy a copiar todos los puntos. Pero necesito el vector n. Ahí está. Aquí tenemos todos los puntos que forman la pirámide. Y el vector n también lo voy a copiar por acá abajo, porque es el que vamos a utilizar. Ahí lo tenemos. Listo. Bien, entonces lo que necesitamos calcular es la componente vectorial o escalar, mejor dicho. Vamos a calcularlo mejor por la componente escalar. Necesitamos la componente escalar de un vector que vaya desde la base, no importa cuál vértice sea, hasta el punto, hasta la punta de la pirámide, que vendría siendo el punto D. Entonces,
Voy a decir que es un vector W. Nada más por darle un nombre. W. Voy a elegir un punto. Cualquiera de la base, no importa cuál elijan. Como van a llegar siempre al destino que es D, pues no interesa cuál vértice A, B o C ustedes elijan. Voy a elegir, pues en este caso, al vértice C. Y en consecuencia, pues tendríamos que nuestro vector W vendría siendo las componentes de D menos las componentes del punto C. Ahí lo tenemos. Entonces W viene siendo este vector. Menos 2 más 3 es 1. 2 menos 1 es 1. Y menos 4 menos 1 menos 5. Este vendría siendo el vector W. Entonces, si queremos calcular la altura de nuestra pirámide, pues esto va a ser el valor absoluto de la componente escalar del vector W sobre la dirección del vector n, que es el vector normal, el vector perpendicular que tenemos ahí. Bien, recordemos que la componente escalar pues la calcularíamos de esta forma. n.w entre la norma del vector n, la norma del vector que estamos proyectando, sobre el cual estamos proyectando. Entonces, con esto, pues vamos ya a calcular la altura y vamos a tener ya el volumen completo, los datos completos para calcular el volumen de nuestra pirámide, ¿sí? Bueno, a ver, entonces le voy a bajar. A ver, las componentes del vector n son 4, 9, menos 10. Punto, el vector W que es 1, 1, menos 5. Todo esto entre la norma del vector n. Recuérdenme cuánto nos dio la norma del vector n. ¿Raíz de cuánto? $197. Bien, pues eso es lo que va a valer nuestra altura. Entonces, esto va a ser el valor absoluto del producto punto entre estos dos vectores, que sería 4 por 1, 4. Más 9 por 1, pues 9. Más 10 por 5, pues son 50. Sobre la raíz de 197. Pues bueno, nos va a devolver todo positivo. Entonces, 50 más 9 más 14 son 63. En este caso la altura nos dio 63 sobre 97. Ahí está. Esta vendría siendo el valor de la altura de la pirámide. Y entonces, pues ya podemos calcular el volumen, sustituyendo los datos que acabamos de encontrar en lo que ya conocemos del volumen de las pirámides. Entonces el volumen es 1/3 del área de la base por la altura.
Eso quiere decir que vendría siendo 1/3 del área de la base. El área de la base nos dio raíz de 197 sobre 2, porque es un área triangular. Por la altura que aquí nos dio, 63 sobre 197. Bien, vean ustedes que pues podemos simplificar las raíces y en consecuencia el volumen de esta pirámide es 63 sextos. Unidades cúbicas, unidades de volumen. Acá me faltó ponerle a la altura su magnitud, sus unidades que son de longitud. Y pues entonces tenemos que el volumen de nuestra pirámide es 63 sextos. Pues a ver, me voy a pasar entonces a GeoGebra. 63 sextos en decimal pues van a ser 10.5. En este caso unidades de volumen. Entonces me paso a GeoGebra. Pues ahí tenemos la pirámide. Ya le habíamos calculado el área de su base y pues ahora voy a calcular el volumen. Entonces el volumen de esta pirámide es, pues ahí la tenemos. Efectivamente, el volumen de esta pirámide es 10.5 unidades cúbicas, que es precisamente el resultado que acabamos de obtener. Entonces, dense cuenta cómo con álgebra vectorial pudimos calcular desde el día de ayer la altura de un cuerpo geométrico. Aquí no importa que hayamos utilizado pirámides, porque podemos utilizar prácticamente cualquier cuerpo geométrico siempre y cuando no estén involucradas las circunferencias. Para las circunferencias ya utilizaríamos otras cuestiones. También tiene que ver con álgebra vectorial, pero tiene más que ver con cálculo vectorial. Entonces eso hasta dentro de un año, que espero ya estén llevando cálculo vectorial, ya lo van a revisar para cuestiones, digámoslo así, como que no tan cuadradas como pirámides, como paralelepípedos, que tiene que ver con el producto mixto, que es el que vamos a ver a continuación. Entonces, dense cuenta que con álgebra vectorial, pues hemos calculado volúmenes desde el día de ayer con la altura. Nada más calculando la altura, pudimos haber calculado el volumen. En esta ocasión, sí calculamos un volumen completo. Y dense cuenta que la utilidad del producto cruz es que es una herramienta que me pudo ayudar a encontrar no solo el área de la base, sino también la altura. Entonces, con el producto cruz pudimos encontrar dos elementos que mediante el producto punto tendríamos que haber realizado de una forma más larga. Recuerden que en la sesión anterior calculamos el área de un triángulo mediante el producto punto y nos tardamos mucho. Ayer calculamos la altura de una pirámide similar a la que trabajamos hoy con el producto punto y también nos tardamos bastante. En cambio aquí, con el producto cruz, pudimos hacerlo más rápido, calcular tanto área de la base como altura mediante el mismo producto vectorial. Pues entonces, lo último propiamente dicho de lo que vendría siendo álgebra vectorial, porque el día de mañana nada más vamos a ver parametrización de curvas. Y un poquito de esto de producto mixto, que nada más voy a dar la introducción al tema, al subtema, mejor dicho. Entonces, existe un tercer producto vectorial, que en realidad
es el uso de los dos productos vectoriales que ya sabemos, el producto punto y el producto cruz. Y le llamamos el producto mixto. Bien, el producto mixto lo vamos a tomar como una combinación de el producto punto y el producto cruz. Entonces, el producto mixto lo vamos a denotar de esta forma. Entre corchetes, los tres vectores que están involucrados. U, V y W. Este es una operación que involucra tres vectores. Las dos anteriores, los dos productos anteriores, tanto el escalar como el vectorial, el producto punto y el producto cruz, solo utilizan dos vectores. Este producto utiliza tres y lo podemos definir de la siguiente manera. Como U punto V cruz W. Ahora, no es la única forma en la cual podemos definirlo, porque también podemos definirlo como el determinante de las componentes de U. Las componentes de V y las componentes de W. Así es como podemos definir el producto mixto. Y pues entonces en este caso, como si estuviésemos haciendo el producto cruz de la misma forma que lo vimos hace un rato. Nos quedaría el desarrollo de este producto de esta forma. Y nada más lo voy a compactar un poquito para que me alcance todo el espacio. Ahí está, U3. Entonces, el producto mixto lo podemos calcular de esta forma. Y siempre va a involucrar primero un producto cruz y el resultado de ese producto cruz, producto punto con el tercer vector, con el vector faltante, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, no importa si lo calculan de esta forma, como si fuese el desarrollo de un determinante, o realizan el cálculo del producto cruz para después aplicar el producto punto con el siguiente vector. Y una cuestión interesante de este producto mixto es la siguiente. Si yo calculo el producto mixto de U, V y W, es igual a que calculase el producto mixto entre V, W y U, y es igual a calcular el producto mixto entre W, U y V. Entonces, esta es la que se conoce como una propiedad cíclica. De hecho, en computación a esto le llamamos un desplazamiento circular. Dense cuenta cómo el vector U pasa del inicio al final en esta expresión. El vector V pasa del inicio al final en esta tercera forma del producto mixto. Y el vector W pasa del inicio al final para volver a la definición de producto mixto original. Esto, pues, por ejemplo,
que estamos en la carrera de computación, bueno, ustedes estudiando, yo que egresé de esa carrera, pues lo conocemos como un desplazamiento circular, cuando desplazamos los bits hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, entonces, lo que vamos a utilizar en este caso, pues entonces son 3 vectores y los 2 productos que ya conocemos hasta el momento. Entonces, vamos a cerrar la sesión de hoy con el producto mixto de 3 vectores y el día de mañana vamos a ver un ejemplo para la propiedad geométrica de esta construcción vectorial. Entonces rápidamente voy a tomar 3 vectores. Voy a tomar el vector U. Voy a tomar el vector V. Y voy a tomar el vector W. Bien, pues ahí tengo entonces estos 3 vectores, U, V y W. Entonces, vamos a calcular el producto mixto entre estos 3. Y voy a calcularlo como si estuviésemos realizando U punto producto cruz de V con W. Entonces, primero voy a calcular el producto cruz entre V y W y después calculo el producto punto con U. El día de mañana que veamos un ejemplo de la aplicación geométrica de este producto mixto, ya lo hacemos de la otra forma, mediante el cálculo de un determinante. Entonces voy a calcular rápidamente V cruz W. Tengo I, J y K. El primer vector sería V, el segundo vector sería W. Entonces calculo la componente en I, tendría el producto de 1, 0, 2, 1, esto en I. Este por este es 1, menos este por este que es 0. Elimino renglón, elimino columna, menos los elementos que quedan después de eliminar renglón y columna son estos dos en el vector J. Y nos queda el producto de estos, que es menos 1, menos el producto de estos, que sería menos 2. Entonces, menos 2 por este menos nos queda más en el vector J. Y por último, elimino renglón, elimino columna, más los elementos que me quedan son menos 1, 1, 1, 0 en el vector K. Producto de estos, pues nos devuelve 0, menos producto de estos, que es 1. Y listo, el producto cruz entre V y W vendría siendo 1 menos 0, pues es 1 en I. 2 menos 1, pues es 1 por el menos de la componente en J, por eso nos queda menos J. Y en el último elemento, 0 menos 1, pues nos queda menos 1. Por K, menos K.
Ya tengo entonces el producto cruz entre V y W. Ah, ya vi, cierto, cierto. Este, ¿no? Si este es 1, este es 1. Entonces, este debe ser menos. Ay. Y entonces, en consecuencia, este valor tendría que ser más 3. Sí, exactamente, sí, ya está listo. Sí, gracias por la corrección. Entonces nada más copié ahí un menos 1 de más. Sí, ahora sí, ya está listo. Este ya es el producto cruz. Y pues ya nada más para finalizar, hagamos el producto punto con el vector u. Menos 3, 1, 2. Menos 3, 1, 2, punto 1, 3, menos 1. Entonces, bueno, lo voy a poner abajo. Menos 3 por 1, pues es menos 3. 1 por 3, pues es más 3. Y 2 por menos 1, pues es menos 2. En consecuencia, el valor de este producto mixto, pues es menos 2. Y con eso ya lo hemos calculado. Ya calculamos el producto mixto entre los tres vectores u, v y w.